Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula de Ciencias. Hoy acabamos con la serie que estamos resolviendo los modelos cero para las PAU 2025 de Química con el modelo cero de Extremadura. Y como siempre, antes de empezar, dejadme que os recuerde que en mi página web, donde tenéis el link en la descripción del vídeo, podréis encontrar todos los PDFs con todos los modelos ceros de todas las comunidades autónomas y también podréis encontrar las soluciones en vídeo a todos estos modelos, ya que este es el último que vamos a subir. Pues bien, antes de empezar con la resolución, vamos a ver un poco en qué consta este examen de la Comunidad Autónoma de Extremadura para Química de las PAU 2025. Y fijaros que nos dice que el examen consta de 4 apartados. En el apartado 1 y en el apartado 2 veremos que hay 2 ejercicios de los cuales solo tenemos que responder uno. ¿Vale? Y aquí lo veis que en el apartado 1 tenemos el 1.1 y el 1.2, pues solo tendremos que resolver uno de ellos. Y lo mismo nos pasa con el apartado 2, donde tenemos el 2.1 y el 2.2 y solo tendremos que resolver uno de estos. Después pasamos al apartado 3, donde hay dos subbloques. Un bloque donde hay un ejercicio obligatorio, es decir, fijaros que dice que se debe responder obligatoriamente el ejercicio 3.1, así que el 3.1 lo tiene que hacer todo el mundo, y entre el 3.2 y el 3.3 se tiene que elegir uno de los dos para hacer. Y por último tenemos el bloque 4, donde es también obligatorio responder para todos nosotros. Pero recordar que yo ahora, cuando me ponga a resolver este modelo cero, voy a resolver todos y cada uno de los apartados, ¿de acuerdo? Pero vosotros el día del examen, por favor, fijaros muy bien qué es lo que pide que hagáis y qué no, ¿de acuerdo? Para no hacer más trabajo del necesario. Y como siempre os digo, cuando tenemos diferentes opciones, ¿cuál elijo? Pues bien, lo que tenemos que hacer es, de la forma más rápida posible, porque no podemos perder mucho tiempo en esto, leer cada uno de los dos apartados o los que tengamos para elegir y decir, este sabría hacerlo, vale, esto tendría que hacer esto, vale, esto lo sé hacer. Y esto, esto que pide aquí, esto no lo sé. Pues así me quedo pues con el que sé más cosas, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez dicho esto, vamos a empezar a resolver todos y cada uno de los ejercicios de este modelo cero para las PAU 2025 de Química de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pues el ejercicio 1.1 nos dice que A represente el ciclo de Bohr-Haber del fluoruro de sodio, indicando cada una de sus etapas, y B calcule la entalpía de disociación del F2 gas. Y datos que nos dan, todos en kilojoules partido por mol, son la entalpía estándar de formación del NaF, la entalpía de sublimación del Na, la entalpía de la red, la energía de ionización del Na y la afinidad electrónica del F. Pues bien, lo primero que nos pide este anunciado en el apartado A es calcular el ciclo de Bohr-Haber. Nosotros, para empezar el ciclo de Bohr-Haber, a mí lo que siempre me gusta es empezar por la entalpía de formación de la sal correspondiente, es decir, la formación de NaF, fluoruro de sodio. ¿A partir de qué? Pues la entalpía de formación es a partir de sus elementos en estado estándar, es decir, el sodio es en estado estándar sólido más el flúor, que es gas, y ponemos un medio para igualar la reacción. Otra cosa que tiene el ciclo de Bohr-Haber es la energía de red. La energía de red, que es esta de aquí, vamos a poner aquí entalpía de formación, la energía de red es la energía para formar la sal a partir de sus iones en estado gas, es decir, del sodio más y el flúor menos en estado gas. Pues bien, nosotros tenemos sodio sólido que pasa a sodio más gas, es decir, necesitamos pasar este sodio a sodio gas. ¿Con qué? Pues con la entalpía de sublimación y con la energía de ionización, pasar a sodio más gas.
Y con el flúor, pues algo muy parecido. El flúor primero lo tenemos que pasar a F solo, es decir, la entalpía de disociación. Pero fijaros que en este caso se tiene que multiplicar por 1/2 porque tenemos este 1/2 aquí. Entonces ya lo ponemos así. Y después tenemos que pasar de flúor gas a flúor negativo, es decir, tenemos que hacer con la afinidad electrónica del flúor. Y este sería el ciclo de Boerhaave. En el apartado B nos pide calcular la entalpía de disociación del F2, es decir, nos dice que calculemos este valor de aquí. Pues bien, cuando yo tengo el ciclo de Boerhaave, yo sé que la reacción, voy a cambiar de color, la reacción para ir de aquí hasta aquí es lo mismo que hacer esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo, sabiendo esto, lo que sé es que la entalpía de formación del NaF es igual a, si voy en el sentido de la flecha, lo dejo en el mismo valor. Si voy en sentido contrario, lo cambiaré de signo. Por ejemplo, la entalpía de sublimación, como voy para acá y está en el mismo sentido, lo dejo en el mismo signo. Lo mismo con la energía, con la entalpía de disociación del flúor, que lo multiplicamos por 1,5. Más la afinidad electrónica, más la energía de ionización, fijaros que todo está en el mismo sentido, más la energía de red. Fijaros que todo nos vamos moviendo en el mismo sentido que las flechas, por lo que esto sería la fórmula para poder calcular ahora la entalpía de disociación del flúor. Nosotros los valores los tenemos, nos lo da en el enunciado, es decir, menos 573,6 es igual a 107,3 más 1/2 del valor que queremos calcular, más menos 328 más 495,8 más menos 928,2. Esto, si lo resolvemos, nos da una entalpía de disociación del flúor de 159 kilojoules partido por mol. Y con esto tenemos el ejercicio 1.1. ¿Y qué nos piden en el otro apartado? Que si no sabemos hacer esto tenemos que hacer el 1.2. Pues nos dice que dadas las moléculas H2S, CO2, BF3 y CCl4, A. Escribir su estructura de Lewis, B. Determinar sus geometrías empleando la teoría de repulsión de pares electrónicos, C. Razonar la polaridad de las 4 moléculas y D. Qué hibridación presenta el átomo central y justificar la respuesta. Y nos dan como datos los nombres atómicos tanto del hidrógeno, del boro, carbono, oxígeno, flúor, azufre y cloro, de los que participan en las moléculas. Pues bien, lo primero es escribir sus estructuras de Lewis. Pues bien, en el caso del H2S, fijaros que el átomo central es un azufre, el azufre está en el grupo 16, por lo que tiene 6 electrones a su alrededor, y el hidrógeno solo tiene 1. Recordar que los elementos quieren cumplir la regla del octete, por eso que este azufre, que tiene 6 electrones, querrá coger cada uno de los del hidrógeno para tener 8 a su alrededor. Y recordar que el hidrógeno con 2 tiene suficiente. Esto implicaría que se formaría esta molécula de aquí. Y esta sería la estructura de Lewis del H2S. Para el caso del CO2, pues bien, para el caso del CO2 hacemos lo mismo. El carbono, grupo 4, hay 14, 4 electrones a su alrededor, y el oxígeno tiene 6 porque está en el mismo grupo que el azufre. Pues bien, este carbono central le faltan 4 electrones y a cada oxígeno le faltan 2. Así que se unirían de esta forma, formando esta estructura de Lewis de aquí. Siguiente, el fluoruro de boro. Pues bien, nuestro átomo central es el boro, que solo tiene 3 electrones porque está en el grupo 13 y tiene a su alrededor 3 flúors, que el flúor, como está en el grupo 17, tiene 7 electrones a su alrededor.
Cada flúor necesita un electrón para cumplir la regla del octete, es decir, en total tendrá 8. Y recordar que el boro es otra excepción, al igual que el hidrógeno, donde solo necesita 6 a su alrededor. Por lo que, creando estos enlaces simples con los flúors, ya tiene su capa llena de electrones. Y por último, el Cl4. Hemos dicho que el carbono tenía 4 electrones, el cloro, al igual que el flúor, porque están en el mismo grupo, tienen 7. Así que nos quedaría esto de aquí. Cada cloro le falta 1. A cada carbono, el carbono central tiene 4, le faltan otros 4, así que cada unión que tenga con el cloro le hará que complete su octete. Y fijaros que dibujamos los pares de electrones libres también. Una vez tenemos esto, en el apartado B nos dice que determinemos sus geometrías empleando la teoría de repulsión de pares de electrones. Pues bien, fijaros que el H2S tiene una estructura tipo AB2E2, tiene 2 pares de electrones libres. Esta de aquí nos indica que es una geometría angular. Para el caso del CO2, su estructura tipos es AB2, por lo que es una estructura lineal. En el tercer caso es una AB3, no tenemos pares de electrones libres sobre el átomo central, así que esta es una triangular plana. Y por último, la última, la del CCl4, es una AB4, es decir, es una geometría tetraédrica. Si las dibujamos, ¿de acuerdo? Serían así. Esta se queda igual, la del boro también, y la última quedaría así. En el apartado C, que nos piden razonar la polaridad de las 4 moléculas. Pues bien, lo que tenemos que ver es en esta geometría la polaridad de los enlaces y ver cuál es la polaridad total. Fijaros que yo aquí tengo 2 enlaces que tienen un ángulo, lo que hará un momento dipolar general igual a este, haciendo que esta molécula no se compense en sus momentos dipolares, haciendo que el momento dipolar sea diferente a 0, es decir, esta molécula será polar. En cambio, en las otras 3 moléculas, los momentos dipolares se compensan, todas en el átomo central, y harían que todas estas moléculas, su momento dipolar serían igual a 0, haciendo que estas moléculas son totalmente no polares. Y lo último que nos piden es la hibridación del átomo central. Pues bien, para saber la hibridación del átomo central, lo que tenemos que hacer de forma rápida es calcular los pares de electrones que tiene cada átomo central a su alrededor. En este caso, fijaros que tenemos 2 libres y 2 enlazados, 4 pares de electrones a su alrededor, 4 orbitales híbridos, es decir, su hibridación es sp3. En el segundo caso tenemos 1 y 2, porque no los de dobles y triples enlaces cuentan como un tipos, así que solo sería esta hibridación sp de 2. ¿De acuerdo? Para el BF3 tiene 3 enlaces, pues sp2, una S, 2 Ps, sp2, 3 en total. Y el último es el sp3, ya que tenemos 4 enlaces, siendo un S, 3P, haciendo 4 orbitales híbridos sp3. Con esto ya tenemos lo que es el bloque 1, donde teníamos que resolver solo uno de los dos, y ahora vamos a ver el bloque 2, que al igual que este bloque 1, vosotros solo tendréis que resolver uno de los dos, pero yo voy a resolver los dos para que vosotros tengáis más ejercicios para practicar y poder sacar una mucha mejor nota en las PAU 2025.
Pues en el 2.1 nos dice que sea la reacción 2A más B da 2C de orden 2 respecto de A y de orden 1 respecto de B. A. Hallar el valor de la constante de velocidad y sus unidades si la velocidad inicial de la reacción es 3 por 10 a la menos 5, cuando la concentración inicial de A es igual a 3 por 10 a la menos 2 molar y la de B 2 por 10 a la menos 3 molar. B. ¿Cuál será la velocidad de reacción y sus unidades si la concentración de A inicial es 0,01 molar y la de B 0,03 molar? La temperatura permanece constante. Y por último, la C nos dice que razonemos qué le ocurrirá a la velocidad de reacción en las siguientes situaciones. Pues bien, en este 2.1 tenemos esta reacción donde 2A gas más B gas está en equilibrio, no, está totalmente desplazado hacia la derecha en 2C gas. Y nos dicen que el orden respecto a A es 2 y el orden respecto a B es 1. A hallar la velocidad, la constante de velocidad y sus unidades si la velocidad inicial es igual a 3 por 10 a la menos 5 cuando la concentración de A inicial 3 por 10 a la menos 2 molar y la de B 2 por 10 a la menos 3. Pues bien, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que la velocidad es igual a la constante multiplicado por la concentración de los reactivos elevado a su factor estequiométrico. El orden de la reacción en este caso es 2 y 1, que es lo que nos da el enunciado y tenemos aquí apuntado. Pues bien, si sustituimos con los valores que nos da, 3 por 10 a la menos 5 es igual a la constante por 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado por 2 por 10 a la menos 3, de aquí aislamos la constante y esta constante nos da un valor de 16,67. Y también nos pide las unidades. Recordar que las unidades de la constante dependerá del orden de la reacción. Y en este caso, ¿qué tenemos? Pues sabemos que la velocidad son mol partido por litro por segundo. Esto será concentración al cuadrado y esto concentración. Entonces, las unidades de esta K serán mol partido por litro por segundo por L a la 3 dividido entre mol a la 3. Esto con esto se va quedando aquí un 2, esto con esto se va quedando aquí un 2. Así que las unidades son litros al cuadrado partido por segundo por mol al cuadrado. Y con esto tenemos el apartado A. En el apartado B lo que nos pide ahora es si a temperatura constante, es decir, que la K se mantiene constante, es decir, con una K de 16,67, calcular la velocidad de la reacción si ahora las concentraciones son 0,01 molar y la de B 0,03 molar. Pues hacemos lo mismo sustituyendo, la velocidad es igual a 16,67 por 0,01 al cuadrado por 0,03. Y esto nos da una velocidad de 5 por 10 a la menos 5 mol partido litro segundo. Y ya tenemos también el apartado B. Y el C nos dice que razonemos que qué le ocurrirá a la velocidad de la reacción en las siguientes situaciones. La primera de ellas es si aumentamos la concentración de reactivos. Pues bien, nosotros sabemos que si la velocidad es igual a la constante por la concentración de A a la 2 por concentración de B, si aumentamos los reactivos, es decir, aumentamos A y o aumentamos B, lo que sucederá es que la velocidad también aumentará, porque fijaros que son proporcionales. ¿Qué pasa ahora en el otro caso, que es si disminuimos la temperatura? Al disminuir la temperatura, lo que se modifica es la constante. Recordar que por la ley de Arrhenius la constante es igual a E menos EA partido por RT. Entonces, lo que nos sucede es que si la velocidad y la temperatura disminuye, la velocidad también disminuye. ¿De acuerdo? Así que vemos que si disminuye la temperatura, la velocidad también disminuirá.
Y por último nos dice qué ocurre cuando se añade un catalizador positivo. Pues bien, recordar que los catalizadores lo que hacen es que la energía de activación sea más baja, porque el camino de ir de reactivos a productos es más rápido. Como es más rápido y la energía de activación es más baja, lo que pasará es que la velocidad aumentará. La velocidad será mucho más rápida. Pues muy bien, vamos a ver ahora qué nos pide en el 2.2 y nos dicen que una disolución saturada de cloruro de plomo tiene a cierta temperatura una solubilidad de 0,835 gramos partido por litro. A. Calcular la constante del producto de solubilidad, Kps, de este compuesto. ¿Cuál será la concentración del ion cloro negativo en esta disolución a la misma temperatura? Y C. Si se añade cloruro de potasio a la disolución de cloruro de plomo, ¿qué le sucederá a la solubilidad? Y nos dice que razonemos esta respuesta y como datos nos dan las masas atómicas tanto del plomo como del cloro. Pues bien, tenemos el PbCl2, que es una sal. Sabemos que las sales en agua están en equilibrio con sus iones. También tenemos la solubilidad, que es 0,835 gramos partido por litro. Y nos pide la Kps. Pues nosotros sabemos que en el equilibrio estas serán las concentraciones de los iones. Y también sabemos que la Kps es igual a la concentración, en este caso de plomo 2, por la concentración del cloro elevado todo a sus factores estequiométricos, es decir, elevado a 2. Como sabemos que las concentraciones son en el equilibrio estas de aquí, sustituimos y nos queda 4s a la 3 es igual al Kps. ¿Y cuál es la solubilidad? La solubilidad es 0,835 gramos partido por litro, pero en esta fórmula de aquí nosotros la tenemos que poner en molaridad. Por eso que hacemos que estos 0,835 gramos en un litro lo pasamos a molaridad. ¿Cómo? Pues pasando los gramos a moles con el peso molecular del cloruro de magnesio, que es el cloruro de plomo, que es 278,1 gramos en un mol. Así obtenemos la concentración, que es 0,003 molar, que equivale a la solubilidad. Pues bien, sustituimos ahora este valor en el Kps y obtendremos el valor de esta constante, que es 1,08 por 10 a la menos 7, que es el producto de solubilidad. Y esto era el apartado A. Y en el apartado B nos dice que cuál será la concentración de ion cloro negativo en esta disolución a esta temperatura. Pues fijaros, como hemos visto aquí, la concentración de cloros es igual a 2S, es decir, que será igual a 2 multiplicado por este 0,003, es decir, 6 por 10 a la menos 3 molar es la concentración de iones cloro. Y por último, en el apartado C, ¿qué ocurre si se añade KCl? ¿Qué le sucederá a la solubilidad? Pues bien, el KCl, fijaros que es otra sal que se disocia totalmente en cloro más potasios y tiene el ion cloro, que es un ion común de nuestro cloruro de plomo. Entonces, al añadir uno de los productos, la reacción por Le Chatelier hará que se desplace hacia la izquierda, es decir, que aumente el PbCl2, por lo que le pasará a la solubilidad es que disminuirá, ya que se generará más sólido. Y con esto tenemos este bloque 2 acabado y vamos a ir ahora al bloque 3, donde recordar que hay 3 ejercicios. El primero es obligatorio y vosotros solo tendréis que elegir uno de los dos entre el 3.2 y el 3.3, pero yo a continuación os voy a resolver los 3 ejercicios.
El ejercicio 3.1 nos dice que un hidrocarburo insaturado gaseoso contiene un 85,71% de carbono. A. Averiguar la fórmula molecular sabiendo que la densidad del hidrocarburo en estado gaseoso a 760 milímetros de mercurio y 20 grados centígrados es 2,91 gramos partido por litro. Y B. Indicar los isómeros de este hidrocarburo y nombrarlos. Pues bien, este 3.1 nos dice que tenemos un hidrocarburo, que sabemos que es CXHY, no sabemos cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene. Lo que sí que sabemos es que contiene un 85,71% de carbono. Eso implica que hasta el 100%, que son 14,29, son hidrógenos. Pues bien, en el apartado A nos dice que averigüemos cuál es su fórmula molecular, sabiendo que la densidad de este es 2,91 gramos partido por litro a una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 760 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera. Pues bien, si tenemos estos datos es porque es un gas. Si es un gas tenemos que pensar en P por B es igual a nRT. ¿Y cómo podemos sacar de aquí la densidad? Pues recordar que N, que son el número de moles, es la masa dividido por el peso molecular. Así que si sustituimos tenemos que presión por volumen es igual a la masa entre el peso molecular por RT. ¿Y qué es la densidad? La masa dividido entre el volumen. Así que si reorganizamos esto de esta manera, este valor de aquí es la densidad. Así que ya tenemos esta fórmula de P por B es igual a nRT con la densidad. ¿Qué nos dice este enunciado? Pues fijaros que nos dice que la presión es una atmósfera, el peso molecular no lo sabemos porque no sabemos cuántos hidrógenos y oxígenos hay, la densidad es 2,91 que son gramos partido por litro, perfecto, son las unidades que tenemos que utilizar. La R 0,082 que nos la da el enunciado y la temperatura hemos dicho que son 20 grados, la pasamos a Kelvin sumando estos 273, obtenemos el peso molecular de este compuesto que es 69,92 gramos partido por mol. Pero con esto solo no podemos saber cuál es la molécula. Sabemos que esta molécula, su peso molecular es 69,92. Pero para saber la relación que hay entre los carbonos y los hidrógenos, lo que nos tenemos que fijar es en los tantos por cientos que nos han dicho. Entonces, asumimos que si tenemos 100 gramos del compuesto, 85,71 gramos son carbonos. En química trabajamos siempre en moles, así que vamos a pasar estos gramos a mol de carbono y me dan que son 7,14 moles de carbono. Y vamos a hacer lo mismo con los 14,29 gramos de hidrógeno. Un gramo de hidrógeno es un mol de hidrógeno, en este caso son 14,29. Y fijaros que la relación entre estos dos, al dividir 14,29 entre 7,14, nos da que hay una relación de 2 entre ellos. Es decir, que la fórmula empírica, la más pequeña entre la relación de carbonos e hidrógenos es CH2. Este CH2, ¿qué peso molecular tiene de base? Pues tiene un peso molecular de 12 más 1 más 1, es decir, 14 gramos partido por mol. Pero nuestro peso total es este 69,92. ¿Cuántos CH2 hay dentro de este 69,92? Pues si hacemos 69,92 entre 14, fijaros que nos da aproximadamente 5. Por lo que hay 5 CH2. Si multiplicamos por 5 el CH2, la fórmula que nos dará es C5H10. Así que este hidrocarburo insaturado es C5H10. Y en el apartado B nos dice que indiquemos los dos isómeros. Tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y tiene 10 hidrógenos. Si vamos completando, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y solo me quedaría uno más.
¿De acuerdo? ¿Esto qué implica? Pues que no es de esta manera, sino que lo que vamos a tener es un doble enlace carbono-carbono y nos quedaría de esta manera de aquí, en forma más sencilla. Sería este compuesto de aquí, que este sería el pent 1, porque en el carbono 1 tenemos el doble enlace, penteno. ¿Qué más moléculas, qué otro isómero podría haber? Pues si este doble enlace se mueve hacia la siguiente posición, que sería el CH3, CH doble enlace, CH, CH2, CH3. Ahora este sería el carbono 1, este el carbono 2 y este sería el pent 2-eno. Y fijaros que si este doble enlace pasa aquí sería esta misma molécula y si lo ponemos aquí sería esta misma molécula de aquí. Así que los dos únicos isómeros que se pueden crear con este C5H10 es el pent 1-eno y el pent 2-eno. Pues en el siguiente ejercicio, en el 3.2, nos dice que en un recipiente de 6 litros se produce la reacción que A más B en equilibrio con 2C. Cuando a 400 grados se alcanza el equilibrio, hay 0,02 moles de A, 0,02 moles de B y 0,15 moles de C. A. Hallar las constantes de equilibrio K sub C y K sub P. Calcular la presión parcial de cada componente en el equilibrio. Cómo evoluciona el equilibrio al disminuir la presión total si se mantiene constante la temperatura, razonar la respuesta y por último, cómo evoluciona el sistema al añadir B, suponiendo constante la temperatura, razonar la respuesta. Pues bien, en este ejercicio 3.2 nos da la reacción que A gas más B gas está en equilibrio con 2C gas. Nos dice que el volumen es de 6 litros y que cuando se alcanza el equilibrio tenemos 0,2, 0,2 y 0,15. 0,2 no, 0,02. Volvemos a escribirlo bien. 0,02, 0,02 y 0,15 moles de C. Pues bien, nos piden hallar en el apartado A la Kc y la Kp. Como tenemos moles y tenemos litros, lo más fácil de hallar es la Kc, que sabemos que es igual a la concentración de C al cuadrado dividido entre la concentración de A por la concentración de B. La concentración de C sabemos que es estos 0,15 moles dividido entre los litros, que son 6 al cuadrado, dividido entre 0,02 entre 6 por 0,02 entre 6. Si resolvemos esto con nuestra calculadora, veréis que nos da una Kc de 56,25. La Kp la podríamos calcular por presiones parciales, pero en este caso no tenemos la presión total ni las parciales, entonces no podríamos hacerlo, pero recordar que la Kp también la tenemos relacionada con la Kc a través de esta fórmula de aquí, siendo este incremento de n el incremento de los moles de nuestra reacción, esta de aquí. Fijaros que este incremento es igual a 2 menos 2 es igual a 0. Cuando esto ocurre, la Kp es igual a la Kc, que es igual a 56,25. Una vez tenemos esto, el apartado B nos pide calcular las presiones parciales. Pues bien, para calcular las presiones parciales podemos hacerlo por P por B es igual a nRT, donde sabemos que la presión parcial de A será multiplicado por el volumen igual a los moles de A por RT, es decir, la presión y los moles siempre están relacionados. Si son de uno de los compuestos, pues de A, B, C, del que sea, y si es total, pues serían los moles totales, la suma de todos los moles de gas que hay en la mezcla. Así que como los moles de A son los mismos que los moles que B,
lo que podemos decir es que la presión de A será igual que la presión de B. Así que calculando una obtendremos la otra. ¿Y a qué será igual? Pues a los moles de A por RT dividido entre el volumen total. Y estos serán pues 0,02 por la R, que nos la da el enunciado, 0,082 por la temperatura, que en este caso nos dice, que no lo hemos apuntado aquí, pero que son 400 grados centígrados, le sumamos este 273 para pasar a Kelvin y vemos que la presión parcial respecto de A y respecto de B es 0,184 atmósferas. Y para C, pues la presión parcial de C será igual a los moles de C RT dividido entre volumen. En este caso, 0,15 por 0,082, aquí nos hemos dejado dividir entre 6, por 400 más 273 dividido entre 6, y el valor es 1,38 atmósferas. Este valor, aunque aquí no había puesto el dividido entre 6, es 0,184 atmósferas, ¿de acuerdo? Comprobarlo vosotros si queréis con vuestra calculadora, pero las presiones parciales de A, B es 0,184 atmósferas y la de C 138. ¿Qué más nos pide el enunciado? Pues en el apartado C nos dice que cómo evoluciona el equilibrio, ¿vale?, si disminuimos la presión total, manteniendo la temperatura constante. Pues bien, nosotros sabemos que si disminuimos la presión, lo que hace es que aumenta el volumen, por lo que la reacción siempre se desplaza hacia donde hayan más moles de gas. Pero en este caso vemos que la estequiometría de la reacción, recordar que es A más B, todo en gas, con 2C, 2 moles es igual en los dos lados. Entonces, al ser igual en los dos lados, una modificación de la presión no afecta al equilibrio, sino la reacción se desplazaría, en este caso, hacia donde habrían más moles de gas, pero como los moles de gas son iguales, no afectan al equilibrio. Y por último, en el apartado D, nos dice que cómo evolucionaría el sistema si añadiéramos más concentración de B, trabajando también a temperatura constante. Pues bien, si añadimos B, lo que estamos ya añadiendo es uno de los reactivos. Cuando añadimos uno de los reactivos o de productos por Le Chatelier, sabemos que la reacción se desplaza hacia el otro lado para compensar este exceso. En este caso se desplazaría hacia la derecha, es decir, hacia los productos, por lo que aumentaría la concentración de C. Así que el sistema, si añadiéramos B, evolucionaría hacia la derecha. Con esto tenemos el 3.2 y vamos a acabar con este bloque con el 3.3. Pues bien, en este 3.3 nos dice que si un ácido débil monoprótico HA tiene una Ka de 5 por 10 a la menos 5, indicar justificadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. El pH de una disolución acuosa 0,2 molar de HA es mayor que el pH de una disolución acuosa 0,2 molar del ácido fuerte HCl, y B, si el grado de ionización, es decir, de disociación del ácido HA aumenta al aumentar su concentración a la misma temperatura. Es decir, tenemos un ácido débil con una constante de 5 por 10 a la menos 5 y nos dice que el pH de una disolución 0,2 molar de este HA, de este ácido monoprótico, si es mayor que el pH de una disolución 0,2 molar de HCl. Pues bien, este ejercicio se puede hacer de diferentes formas. Una es calculando el pH de los dos, que lo podríamos calcular, pero yo lo voy a hacer más tipo razonamiento, pero vosotros hacerlo como queráis, ¿de acuerdo? Si yo tengo el ácido monoprótico, yo sé que está en equilibrio entre los protones y la base conjugada, teniendo al inicio 0,2 molar y en el equilibrio 0,2 menos X. Y lo que sé de esta X es que es un valor inferior a 0,2.
¿de acuerdo? Igual o inferior a 0,2. Pero en realidad será inferior porque si fuera 0,2 sería un ácido fuerte. En cambio, el HCl es un ácido fuerte y se desplaza totalmente a la derecha, por eso que si al inicio hay 0,2, al final tenemos 0,2, 0,2. Es decir, la concentración de protones provenientes del HCl es mayor que la concentración de protones provenientes del HA, porque sabemos que la concentración de protones en HCl es 0,2 y en el caso de A será inferior a 0,2. Nosotros también sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones y contra mayor sea la concentración de protones, mayor será el pH. Menor será el pH. El pH contra más ácido, más pequeño. Entonces, ¿qué sucederá aquí? Pues lo que sucederá es que el pH del HCl será más pequeño que el pH del HA. ¿Por qué? Porque a mayor concentración de protones, menor pH. Entonces, aquí nos dicen que el pH del HA es mayor, el número, que el pH de una disolución acuosa 0,2, pues será cierto. Pues en el apartado B nos decía que el grado de ionización, disociación del ácido HA, aumenta al aumentar su concentración a la misma temperatura. Pues bien, nosotros sabemos que si tenemos el ácido en equilibrio y al inicio tenemos aquí una concentración inicial, en el equilibrio tendremos concentración inicial 1 menos alfa, CO alfa, CO alfa. ¿Qué sabemos que es alfa? Pues recordar que alfa son los moles disociados dividido entre los moles totales. Es decir, que si aumenta la concentración inicial, aumentarán los moles totales, por lo que, según esta fórmula, disminuirá alfa. ¿Y que nos dicen que el grado de ionización aumenta al aumentar su concentración? Pues esta afirmación que nos da este apartado B es falso. Y con esto estamos a punto de acabar y solo nos queda por resolver lo que es el apartado 4, que recordar que también es un ejercicio obligatorio para todos. Pues bien, este apartado 4 nos dice que en los últimos años el gran aumento del uso de los teléfonos móviles, ordenadores y etcétera, aparatos, todos ellos portátiles, han provocado un crecimiento extraordinario del uso de pilas y baterías. Muchas de ellas contienen metales pesados como son el mercurio, el níquel o el cadmio, y estas sustancias son altamente tóxicas y de efecto acumulativo en el organismo. Nos dice que una posible batería para los vehículos eléctricos es la de zinc-cloro, basado en la reacción de que zinc más cloro 2 da zinc más 2 más cloro 2 cloros negativos. Mientras que para las pilas convencionales se suelen utilizar otro tipo de pilas. Y como datos nos dan los potenciales de ionización del zinc, del cloro, del níquel y del cadmio. Entonces nos preguntan conocidos los potenciales de los metales, ordenar estas sustancias de mayor a menor poder de oxidación. B. Explicar por qué es preferible utilizar la pila formada por el zinc-cloro para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos en lugar de la del níquel-cadmio. Y C. Suponiendo que se encuentran en el laboratorio dos barras metálicas, una de níquel y otra de zinc, ¿qué otros materiales necesitaríamos y sustancias para poder fabricar una pila? Y dibujar un esquema de esta que se podría formar indicando qué electrodo actúa como ánodo, cuál como cátodo, la dirección del flujo de electrones, el potencial de la pila y las semirreacciones que tienen lugar en cada uno de los electrodos. Pues bien, en este ejercicio 4 se nos basa en la reacción que tenemos aquí y fijaros que ya nos la da la reacción igualada. Y en el apartado A nos dice que viendo los potenciales de ionización ordenemos los metales de mayor a menor poder de oxidación. Pues bien, fijaros que el potencial que nos da siempre en el enunciado son los potenciales de reducción.
Si son los potenciales de reducción, el compuesto, lo que es el que se reduce, es oxidante. Así que contra mayor potencial de reducción, mayor capacidad oxidante. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ordenar estos potenciales de ionización. En el caso de los metales, fijaros que el del níquel 2 más níquel es igual a menos 0,25 volts. Después tenemos el del cadmio 2 más a cadmio, que es igual a menos 0,44 volts. El del níquel, no, el siguiente es el del cadmio, no, el del zinc, perdonar, el del zinc 2 a zinc, que es igual a menos 0,76. Y fijaros que el que tiene el potencial más alto no es ninguno de los metales, sino que es el cloro. Así que el cloro sería el que tiene un mayor poder de oxidación, que es 1,36 volts. Así que el mayor, hemos dicho que es el del cloro, seguido por el del níquel, seguido por el del cadmio y por último el del zinc más 2. Pero si hablamos de los metales, es decir, del zinc metálico, cadmio metálico y níquel metálico, estos tres tienen que ir al revés, porque se cambia el signo, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando del producto de la reducción, es decir, del reactivo de la oxidación. Es decir, que, bueno, en vez de hacerlo así, lo haremos por... Perdonar que se me había salido todo. Lo haremos por la capacidad de cada uno de ellos, es decir, la capacidad oxidante. Tenemos que la del cloro es mayor que la del zinc, que es mayor que la del cadmio, que es mayor que la del níquel. Y esto sería el apartado A. En el apartado B nos dice que expliquemos por qué es preferible utilizar una pila de zinc cloro a una pila de níquel cadmio. Pues bien, como nos ha dicho el enunciado más arriba, es preferible utilizar el zinc cloro, que son compuestos no tan perjudicales, como el níquel cadmio, que nos dice que son metales pesados, ¿de acuerdo? Que son sustancias altamente tóxicas y tienen un efecto acumulativo en el organismo. Pero otro motivo para el que utilizar mejor las zinc cloro que las del níquel cadmio es por su capacidad, por su potencial electrónico. El potencial electrónico de la pila zinc cloro, fijaros que sería el potencial estándar de reducción del cloro menos el del zinc, porque lo haríamos al revés, es decir, 1,36 menos 0,76, teniendo un potencial de 2,2 voltios, es decir, un potencial bastante alto. En cambio, el potencial estándar para el níquel cadmio sería el potencial estándar del níquel menos el del cadmio, teniendo un valor de menos 0,25 menos 0,44, es decir, 0,19 volts. La capacidad es muchísimo más baja, es decir, que a mayor potencial de reducción de la pila, más eficiente será esta pila, por lo que nos dará más voltaje, es decir, más energía. Por eso es preferible también utilizar esta de zinc cloro. Y por último, en el apartado C nos dice que tenemos una barra metálica de níquel y una de zinc,
¿qué más necesitamos para poder fabricar una pila? Pues bien, fijaros que si fabricamos una pila lo que tenemos son dos vasos de precipitado, así que necesitamos dos vasos de precipitado donde vamos a introducir estas dos barras y donde aquí tendremos dos disoluciones, una de zinc más 2 y otra de níquel más 2. Así que lo que también necesitamos son dos disoluciones de níquel. Recordar que el circuito necesita un hilo metálico para que vayan los electrones de un lado al otro y que para cerrar este circuito se necesita un puente salino, y dentro de este puente salino recordar que hay una sal inerte que lo que hace es que las cargas se compensen. Es decir, lo que necesitaríamos para acabar esta pila serían dos vasos de precipitado, un puente salino con una sal inerte y el hilo metálico. Después nos dice que dibujemos el esquema de la pila. Y recordar que para dibujar el esquema de la pila lo que hacemos es escribimos aquí lo que es el ánodo, es decir, la oxidación, separado de dos líneas, y aquí lo que hacemos es el cátodo o la reducción. Y esto de aquí recordar que lo que representa es el puente salino. ¿Qué tenemos en la oxidación? En la oxidación tenemos que el zinc sólido pasa a zinc más 2 acuoso. ¿Y por qué ponemos esta línea? Porque el zinc sólido y el zinc acuoso son dos estados diferentes, sólido y líquido, y para marcarlo se marca con una línea. Y lo mismo con lo que ocurre con la reducción, que del níquel 2 acuoso pasa a níquel sólido. Es decir, que los electrones van de la oxidación a la reducción, es decir, del ánodo hacia el cátodo. ¿Qué más nos pide? El potencial de la pila. Pues bien, el potencial de la pila será igual al potencial del níquel menos el potencial del zinc, la de la reducción menos la de la oxidación. En este caso son menos 0,25 menos 0,76 es igual a 0,51 volts. Y por último nos pide las semirreacciones que tienen lugar. Pues bien, como hemos dicho, el zinc pasa a zinc más 2 y el níquel más 2 pasa a níquel. Estas semirreacciones, para igualarlos, necesitarían estos dos electrones a cada lado. Y con esto hemos acabado de resolver todo este modelo cero para las PAU 2025 de Química de Extremadura. Pues para acabar, como siempre os digo, muchísimas gracias por aprender química con nosotros. Recordar que abajo en la descripción del vídeo tenéis mi correo electrónico aidapunaulaciencias@gmail.com, donde si tenéis cualquier duda me la podéis hacer llegar, y también tenéis mi página web donde encontraréis todos los modelos ceros en PDF y las soluciones en vídeo, ya que este era el último vídeo que nos quedaba por hacer. Así que si te ha gustado este vídeo, si quieres que continuemos subiendo material de este estilo, recuerda darle al like, compartir y comentar el vídeo, sobre todo si te ha quedado alguna duda de esta resolución. Muchísimas gracias por aprender química con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo de Aula de Ciencias.